Sus tacones de diseñador resonaron con fuerza contra el suelo de mármol al entrar en la habitación infantil de su ático, aún con el traje caro de otra interminable reunión de la junta. Se quedó paralizada a medio paso. Un desconocido alto y de hombros anchos estaba sentado en su mecedora antigua, con las mangas de la camisa arremangadas sobre sus musculosos antebrazos, acunando a su hija de 6 meses con una delicadeza imposible. Los diminutos dedos de la bebé se curvaron alrededor de su pulgar mientras acercaba un biberón tibio a sus labios, tarareando en voz baja algo que la hizo parpadear de pura satisfacción. Había contratado a la mejor niñera que el dinero podía comprar, pero ninguna había obtenido esa reacción de Sofía. ¿Quién eres? Su voz salió más aguda de lo que pretendía, pero sentía una opresión en el pecho que no podía identificar. El hombre levantó la vista, sorprendido pero sin vergüenza. Isen, dijo en voz baja, mirando de nuevo a la bebé como si fuera lo único que importaba. Soy la empleada temporal de la agencia. Dijeron que necesitabas a alguien esta noche. Dije que nadie la toca, espetó, aunque su tono perdió algo de dureza al ver algo en su mirada firme, cansada y protectora. Lo que no sabía era que este desconocido pronto se convertiría en la única persona dispuesta a interponerse entre su familia y las sombras que se cernían sobre ella. Se acercó, con todo su instinto maternal gritándole que se llevara a Sofía, pero algo la detuvo. La respiración de la niña era regular y tranquila, su pequeño cuerpo completamente relajado en los brazos de este desconocido. Bella había pasado incontables noches dando vueltas por estas mismas plantas, dando saltos y haciendo callar, intentando por todos los medios calmar el llanto inquieto de su hija. Sin embargo, allí estaba este hombre, este Isen, sosteniendo a su bebé como lo había hecho 1000 veces antes. Antes no comía por mí, admitió Bella a regañadientes, con la voz más suave ahora, pero aún cautelosa. El biberón estaba a la temperatura adecuada. La fórmula estaba fresca, pero ella seguía rechazándola. La mirada de Isen permaneció fija en Sofía mientras hablaba, su voz transmitía una dulzura que parecía provenir de un lugar profundo y familiar. Eso es porque estabas nerviosa, dijo, casi como si le hablara al bebé en lugar de a ella. Ellos pueden sentirlo. A veces solo necesitan saber que están a salvo. Las palabras impactaron más profundamente de lo que Bella esperaba, hirieron en algo que había intentado ocultar bajo la ropa de diseñador y las reuniones de la junta directiva. ¿Cuándo fue la última vez que se sintió así? ¿Cuándo fue la última vez que alguien la hizo sentir realmente protegida en lugar de simplemente controlada o manejada? ¿Qué te hace pensar que sabes lo que necesita? Bella la desafió, cruzando los brazos a la defensiva. Pero incluso mientras las palabras salían de su boca, pudo ver la respuesta en sus movimientos. No había nada calculado en la forma en que ajustó la posición de Sofía. Nada ensayado en cómo comprobó la temperatura del biberón contra su muñeca. No era alguien que siguiera un manual ni intentara impresionar a un cliente adinerado. Era alguien que entendía a los bebés a un nivel que no se podía enseñar ni comprar. La expresión de Isen no cambió, pero su voz tenía algo crudo y honesto cuando respondió, porque he estado aquí antes, solo. Nadie que ayudara, solo un bebé que no paraba de llorar y un corazón que se habría hecho añicos si le hubiera fallado. La confesión quedó suspendida en el aire entre ellos, cargada de un dolor no expresado. A Bella se le cortó la respiración. Había crecido rodeada de riqueza y personal, sin saber nunca lo que significaba estar sin ayuda, sin opciones, sin una red de seguridad. No podía imaginar cómo era para él, haciéndolo solo, aprendiendo a base de ensayo y error, mientras su mundo dependía de hacerlo bien. Perdí a la madre de mi hijo cuando tenía 3 meses, continuó Isen en voz baja. Aprendí a las malas que no puedes salir cuando eres el único que tienen. Bella sintió que algo se movía en su pecho, un muro que ni siquiera se había dado cuenta de haber construido comenzaba a resquebrajarse. ¿Cuántos años tiene ahora? Se encontró preguntando con genuina curiosidad en lugar de simplemente conversar. Una leve sonrisa dibujó en los labios de Isen mientras hablaba de su hijo. 8 ahora, brillante, testarudo,
a veces demasiado listo para mí. Nació prematuro, pasó semanas en el NICU. Estuve allí cada segundo, alimentándolo con biberones como este, rezando para que sobreviviera cada noche. Su pulgar trazó suaves círculos en la mejilla de Sofía, y el bebé emitió un suave sonido de satisfacción que Bella nunca había oído. Hablas como si lo hubieras hecho 1000 veces. Bella observó, su postura defensiva, relajándose ligeramente al ver a este hombre extraño y gentil cuidar de su hija con tanta naturalidad. Isen miró a Sofía, rozando suavemente su suave cabello con un dedo. Una vez fue suficiente para cambiarme para siempre, dijo simplemente. La respuesta fue vaga, pero Bella pudo ver que había un peso detrás. Capas de experiencia y pérdida que no se podían resumir en pocas frases. Antes de que pudiera presionar para obtener más detalles, Sofía dejó escapar un pequeño suspiro y se acurrucó más profundamente en el pecho de Isen, con una pequeña mano todavía enredado en su dedo. Algo se retorció en el pecho de Bella mientras observaba cómo se desarrollaba la escena. Había contratado a las niñeras más caras del mundo, mujeres con credenciales impresionantes y excelentes referencias. Sin embargo, ninguna de ellas había obtenido jamás una reacción así de Sofía. Ninguna había hecho que su hija pareciera tan tranquila. ¿Por qué aceptar este trabajo?, preguntó Bella de repente, con la curiosidad superando su cautela habitual. Podrías haber trabajado en la construcción, haber conducido un camión, cualquier cosa que pagara mejor que el cuidado temporal de niños. Los labios de Isen se curvaron en algo que podría haber sido una sonrisa si no estuviera tan teñido de tristeza. ¿Por qué? Cuando has pasado noches en las que tu bebé no para de llorar y no sabes si eres lo suficientemente fuerte para aguantar hasta la mañana, quieres ayudar a otros a evitar esa sensación, aunque sea solo por una noche. Su honestidad fue como un puñetazo en el estómago, cruda y real, de una manera que hizo que el mundo cuidadosamente construido de Bella se sintiera repentinamente vacío. «Qué noble», dijo ella, con la voz más suave que en toda la noche. Isen se encogió de hombros, todavía concentrado en Sofía. «Es simplemente humano». Por un instante, sus miradas se cruzaron a través de la habitación del bebé tenuemente iluminada, y el aire entre ellos se sintió cargado de algo que Bella no supo definir. No era exactamente atracción, aunque no podía negar que había algo irresistible en ese hombre tranquilo y competente. Era más bien un reconocimiento, como si una parte de ella que había estado conteniendo la respiración durante meses finalmente pudiera exhalar. Aquí estaba alguien que no quería nada de ella excepto la oportunidad de hacer bien su trabajo. Alguien que miraba a su bebé llorar y no veía un problema que resolver, sino una personita que necesitaba consuelo. Alguien cuya presencia la hacía sentir más arraigada que la de todas las personas pulidas y profesionales en su vida cuidadosamente seleccionada. El bebé se movió en los brazos de Isen, emitiendo un leve gemido que rompió el frágil silencio entre ellos. Sin dudarlo, él ajustó su agarre. El movimiento fue tan instintivo que parecía más un recuerdo muscular que un pensamiento consciente. Empezó a tararear de nuevo, bajo y cálido, una melodía que pareció envolver la habitación como un suave abrazo. Sofía se tranquilizó al instante, su respiración se estabilizó mientras se hundía en un sueño más profundo. Bella se encontró mirando fijamente, hipnotizada no solo por el zumbido, sino por cómo Isen mantenía toda su atención en el bebé, como si el resto del mundo simplemente hubiera dejado de existir. «Eres excepcionalmente bueno en esto», dijo Bella, intentando sonar despreocupada, aunque su corazón revoloteaba de forma extraña. Isen arqueó ligeramente una ceja al oír la palabra excepcional, y sintió un calor que le subía por la nuca. «La mayoría de los hombres que he conocido entran en pánico al ver un biberón», añadió, intentando aclarar sin empeorar las cosas. «Yo no podía permitirme el lujo de entrar en pánico», respondió Isen con sencillez. Entonces, sus ojos se encontraron con los de ella, agudos, pero no crueles. «Y quizá no deberías subestimar a las personas por lo que esperas que sean». Las palabras cortaron el aire como una cuchilla,
dando en el blanco con precisión quirúrgica. Bella entreabrió ligeramente los labios, sorprendida por la facilidad con la que él había descifrado sus suposiciones, la calma con la que la había reprendido sin ser cruel. Antes de que pudiera formular una respuesta, su teléfono vibró con insistencia en la cómoda del otro lado de la habitación. Miró la pantalla y vio 3 llamadas perdidas del mismo número. La silla de la junta directiva otra vez. Con movimientos deliberados, puso el teléfono boca abajo sin contestar, pero el daño ya estaba hecho. El mundo exterior había irrumpido en su extraña y pacífica burbuja. «Estás ignorando a alguien importante», dijo Isen. Notó, su voz no transmitía juicio, solo observación. «No sabes nada al respecto», respondió Bella rápidamente, más a la defensiva de lo que pretendía. Los muros que había derribado comenzaron a reconstruirse ladrillo a ladrillo. «Sé cuando alguien intenta fingir que no existe un problema», dijo Isen, en voz baja y firme para no molestar a Sofía. Sus palabras le resultaron incómodamente cercanas, y Bella sintió una opresión en el pecho con una ansiedad familiar. Nadie le hablaba así, ni los empleados, ni la familia, ni las personas cuidadosamente seleccionadas que poblaban su mundo. Sin embargo, de alguna manera, no se sintió ofendida por su franqueza. En cambio, se sintió vista de una manera que era a la vez aterradora y extrañamente reconfortante. «¿Crees que me tienes descifrada?», preguntó Bella, dando un paso lento hacia él, con una voz que transmitía un desafío que parecía más una súplica. Isen guardó silencio un largo rato, su atención aparentemente centrada en la respiración tranquila de Sofía. Cuando finalmente habló, sus palabras eran suaves, pero devastadoras en su precisión. «Creo que eres alguien que ha tenido que ser duro por mucho tiempo, y tal vez olvidaste lo que se siente cuando alguien está dispuesto a llevar el peso contigo». Algo ardiente e inoportuno le picó en las comisuras de los ojos a Bella. Se giró rápidamente, sin querer que él viera lo mucho que sus palabras la habían afectado. La verdad sobre ellos pesaba en su pecho, un peso que había llevado sola durante tanto tiempo que había olvidado que no debía ser suyo. «No necesito que nadie cargue conmigo», dijo a la ventana, su reflejo fantasmal en el cristal. «Esa es la cuestión», dijo Isen, con voz más suave ahora, comprensiva en lugar de desafiante. «No lo necesitas, pero a veces está bien desearlo». Sofía bostezó entonces. Su pequeña boca se abrió de par en par de una manera tan inocentemente perfecta que hizo que ambos adultos se detuvieran. Por un segundo, toda la tensión en la habitación se desvaneció, reemplazada por el asombro compartido ante esta pequeña y hermosa vida. Bella exhaló lentamente, perdiendo parte de su capacidad de lucha mientras se apoyaba en la pared. El peso del día, la semana, los meses transcurridos desde la muerte de su esposo se posó sobre sus hombros como una carga familiar. «¿Cuándo fue la última vez que dormiste?», preguntó, notando por primera vez las ojeras bajo los ojos de Isen, la forma en que el cansancio parecía aferrarse a él como una segunda piel. «Anoche», dijo con una leve sonrisa que transformó sus rasgos cansados. «Durante unas 4 horas». 4. Bella casi rió, reconociendo el profundo cansancio de un padre que se esfuerza al máximo. Por primera vez desde que entró en esa habitación, sintió que hablaban el mismo idioma. Isen asintió con la cabeza hacia el bebé dormido en sus brazos. Los padres se conforman con lo que pueden. La simple verdad la impactó más fuerte que cualquier discurso motivador o consejo bien intencionado. Aquí estaba alguien que entendía el incesante y hermoso agotamiento de amar a un hijo por completo. Por primera vez en meses, Bella sintió que bajaba la guardia un poco, y por razones que aún no entendía, la presencia de ese extraño en su casa se sintió menos como una intrusión y más como un alivio. No sabía que antes de que terminara la noche, la presencia de ese hombre destrozaría algo más que sus suposiciones sobre lo que necesitaba. Trastocaría por completo su comprensión de lo que significaba sentirse segura en un mundo inseguro. Un fuerte golpe en la puerta del ático atravesó el suave silencio de la habitación infantil como un cuchillo.
Bella giró la cabeza bruscamente hacia el sonido, frunciendo el ceño con confusión y creciente alarma. Nadie llegaba allí sin avisar. El edificio tenía porteros de seguridad y capas de protección diseñadas para mantener su mundo privado y controlado. Isen se quedó inmóvil de esa manera particular en que se queda la gente cuando siente peligro. Sus instintos protectores se activaron incluso mientras seguía sosteniendo a Sofía a salvo en sus brazos. ¿Esperas a alguien?, preguntó en voz baja, con voz tranquila pero alerta. No, dijo Bella rotundamente, ya caminando hacia el pasillo, mientras su mente repasaba las posibilidades. Las emergencias nocturnas de la empresa solían llegar a través de su teléfono, no de la puerta principal. Su familia sabía que no debía presentarse sin llamar primero. El golpe se escuchó de nuevo, esta vez con más insistencia, y Bella sintió que se le aceleraba el pulso. Isen ya se había puesto de pie, trasladando a la bebé dormida a su cuna con la facilidad que da la práctica antes de seguir a Bella hacia la sala de estar. No intentó detenerla ni tomar el control, pero podía sentir su presencia detrás de ella, firme y tranquilizadora. Cuando Bella llegó a la puerta, Isen ya estaba a su lado, sin bloquearle el paso, pero posicionado para poder reaccionar rápidamente si era necesario. Notó que había cogido el monitor de bebé de la habitación del bebé, manteniendo una mano libre mientras se mantenía conectado con Sofía. A través de la mirilla, vio a dos hombres en el pasillo, ambos con trajes que parecían caros, pero desgastados. Su postura era informal, pero había algo depredador en su porte que le provocó un nudo en el estómago. Abrió la puerta solo para entreabrirla, manteniendo la cadena de seguridad puesta. ¿Puedo ayudarla?, preguntó, aunque su instinto le gritaba que cerrara la puerta de golpe y llamara a seguridad del edificio. El primer hombre se adelantó un poco, con una sonrisa demasiado amplia y completamente carente de calidez. Necesitamos hablar con usted. Se trata de las deudas de su difunto esposo. Las palabras golpearon a Bella como un golpe físico, robándole el aliento. Había estado temiendo, había mantenido esta conversación durante semanas, esperando contra toda esperanza que si ignoraba la creciente presión, el problema se resolvería solo. No tienes derecho a estar aquí, dijo Bella, intentando mantener la voz firme incluso cuando le temblaban las manos. Mamá, dijo el segundo hombre con suavidad, con un tono engañosamente educado. O sales y hablamos de esto como personas civilizadas, o tenemos esta conversación aquí mismo, en el pasillo. Su mirada se desvió por encima de su hombro, observando lo que podía ver del interior del ático, catalogando objetos valiosos como un depredador que mide a su presa. Creo que a tus vecinos les podría interesar saber de tu situación financiera. La postura de Artán cambió al instante, pasando de protectora a peligrosa en un instante. Su voz, al hablar, era tranquila y controlada, pero había acero bajo sus palabras tranquilas. Tienes unos 3 segundos para dar un paso atrás antes de que esta conversación terminara. La confianza despreocupada en su tono hizo que ambos hombres se detuvieran. Su práctica intimidatoria flaqueó al reevaluar la situación. Claramente esperaban encontrar a Bella sola y vulnerable, no rodeada por alguien que pareciera saber exactamente cómo manejar las amenazas. El primer hombre se burló, intentando recuperar la compostura. ¿Y tú quién eres exactamente? El criado. Pero ahora había incertidumbre en su voz, una grieta en su suave fachada. Isen dio un paso adelante, sin agresividad, pero inconfundiblemente presente. Alguien que sepa cómo tratar con la gente que no respeta los límites, dijo, en voz tan baja que no se oyó en los apartamentos vecinos, pero lo suficientemente aguda como para romper su bravuconería. El monitor de bebé que tenía en la mano crepitó suavemente, recordándole que había una niña durmiendo a pocas habitaciones de distancia y que necesitaba protección. Bella observó este intercambio con una mezcla de miedo y fascinación. Había visto a Isen amable y cariñoso con Sofía, pero esto era algo completamente distinto. Era un hombre que claramente había lidiado con situaciones peligrosas antes, que sabía proyectar autoridad sin alzar la voz ni amenazar.
Los dos hombres parecieron percibirlo también, y su confianza se desvaneció al darse cuenta de que ya no controlaban el encuentro. «Esto no ha terminado», murmuró uno de ellos. Pero ya se estaban alejando de la puerta. Sus tácticas de intimidación eran inútiles contra alguien que se negaba a dejarse intimidar. Bella cerró la puerta rápidamente y echó todos los cerrojos. El corazón le latía tan fuerte que estaba segura de que Isen podía oírlo. Se apoyó en la pesada madera, intentando procesar lo que acababa de suceder. Esos hombres no habían estado allí por deudas de negocios ni obligaciones financieras. Habían estado evaluando su casa, su seguridad, buscando debilidades que pudieran explotar más tarde. «Llevan semanas rondándonos», admitió, odiando lo débil y vulnerable que sonaba su voz. «Pensé que si los ignoraba, acabarían desapareciendo». «La gente así no se va», dijo Isen, con sus instintos policiales claramente dominados mientras se movía para revisar las cerraduras y mirar por la mirilla. «Solo esperan hasta que creen que está sola e indefensa». Se giró para mirarla y Bella vio algo en su expresión que la dejó sin aliento. Había ira allí, pero no hacia ella. Era la furia controlada de alguien que había visto lo que sucedía cuando se permitía a los depredadores rodear a sus presas sin oposición. «Ya has tratado con gente así antes», dijo, y no era realmente una pregunta. Isen guardó silencio un largo rato, y cuando habló, sus palabras cargaban con el peso de una dura experiencia. «Digamos que he aprendido que lo más importante es mantener a salvo a quienes no pueden defenderse». La mirada de Bella se desvió hacia el monitor de bebé que tenía en la mano, y se dio cuenta de que, en una sola noche, este desconocido ya había mostrado un instinto protector más fuerte hacia ella y Sofía que la mayoría de las personas que conocía desde hacía años. No solo era bueno con los niños. Era alguien que se interponía entre el peligro y la inocencia sin dudarlo. El apartamento se sentía diferente ahora, más pesado por la certeza de que el mundo exterior no los dejaría en paz. Bella se hundió en el borde de su caro sofá, sintiendo de repente todo el peso del aislamiento que había estado soportando desde la muerte de su marido. El dinero, la seguridad, el ambiente cuidadosamente controlado. Nada de eso importaba cuando las amenazas reales llamaban. «No tenías que quedarte después de lo que pasó», dijo en voz baja, mirando a Isen mientras éste seguía observando la habitación como si memorizara rutas de escape y posiciones defensivas. «Sí, lo hice», respondió Isen sin dudarlo. «No iba a irme sabiendo que alguien podría volver». La simple certeza en su voz hizo que la opresión en el pecho de Bella finalmente comenzara a aflojarse. Aquí estaba alguien que entendía que la protección no se trataba de grandes gestos ni proclamaciones dramáticas. Se trataba de estar presente y asegurarse de que las personas importantes estuvieran a salvo. Mientras lo observaba revisar las ventanas y verificar el sistema de seguridad, Bella se dio cuenta de que ya no era solo un cuidador temporal. Era alguien en quien podía confiar. Los siguientes días transcurrieron en una extraña confusión, normalmente interrumpida por una tensión subyacente. Isen regresaba cada noche, aparentemente para ayudar con Sofía, pero Bella podía ver cómo sus ojos recorrían los pasillos, cómo se interponía entre ella y cualquier amenaza potencial. Se acostumbraron a una rutina sencilla que parecía a la vez natural y surrealista. Él llegaba justo cuando ella terminaba las llamadas en conferencia, se encargaba de la comida y el baño de Sofía por la noche, y de alguna manera conseguía que el enorme ático se sintiera como un verdadero hogar en lugar de un simple escondite caro. Bella se encontró deseando estas horas de tranquilidad más de lo que quería admitir. Ver a Isen con Sofía era como recibir una clase magistral de paciencia e intuición. Entendía exactamente cuando la bebé necesitaba que la cargaran y cuando necesitaba espacio para explorar. Podía predecir sus estados de ánimo, anticipar sus necesidades y calmar sus frustraciones con una facilidad que hacía que Bella se sintiera agradecida y un poco envidiosa a la vez. «¿Cómo lo haces?», preguntó. Una noche, viéndolo convencer a Sofía de comer las verduras que llevaba días negándose. «Los niños son honestos», dijo Isen,
limpiando con cuidado la papilla de Sofía de la barbilla. Te dicen exactamente lo que necesitan si sabes escuchar. Miró a Bella con algo que podría haber sido divertido. Los adultos son los que complican las cosas. Había una verdad en esa observación que impactaba más allá de una conversación casual. Bella había pasado tanto tiempo cuestionándose a sí misma, dándole demasiadas vueltas a cada decisión, que había olvidado cómo confiar en sus instintos. Ver a Isen interactuar con Sofía le recordó que a veces la mejor respuesta era simplemente estar presente y atenta. Fue durante una de esas tardes tranquilas que sonó el teléfono de Isen. Bella vio cómo su expresión cambiaba al mirar el identificador de llamadas y cómo su actitud se suavizaba. «Hola, amigo», respondió, y ella se dio cuenta de que debía ser su hijo. «No, no puedo leerte esta noche. Estoy trabajando. Pero mañana es sábado, ¿no? Iremos a la biblioteca a buscar esos libros sobre el espacio que querías». La conversación continuó en tono suave, llena de paciencia y afecto genuino, y Bella sintió un cambio en su pecho. Allí estaba un hombre que sacrificaba tiempo con su propio hijo para cuidar al suyo. Jaime, cuyo nombre había oído por casualidad en conversaciones telefónicas, extrañaba claramente a su padre. Pero Isen llevaba la separación con gracia y promesas de pasar tiempo de calidad juntos. «Estás renunciando a mucho para estar aquí», dijo Bella después de colgar. Isen se encogió de hombros, pero ella pudo ver el precio en sus ojos. «A veces tienes que decidir quién te necesita más». La simple declaración tenía múltiples significados que hicieron que a Bella se le cerrara la garganta de emoción. Esa noche, después de que Isen se fuera a casa con su hijo, Bella se encontró incapaz de dormir. Se quedó en la puerta de Sofía, observando a su hija dormir plácidamente en la cuna, e intentó procesar el extraño giro que había dado su vida. 3 días atrás, Isen había sido un completo desconocido. Ahora se sentía como la presencia más estable en su mundo cuidadosamente construido, pero en última instancia frágil. Estaba empezando a depender de él de maneras que la consolaban y la aterrorizaban a la vez. La llamada llegó a las 2 de la mañana, despertando a Bella de un sueño intranquilo. Número desconocido, pero algo la hizo responder de todos modos. «Sabemos que no estás sola», dijo una voz sin preámbulos. «Pero eso no. Para siempre. Piensa en lo que es mejor para tu hija». La línea se cortó, dejando a Bella mirando su teléfono con manos temblorosas. Estaban escalando, haciéndolo personal, involucrando a Sofía en sus amenazas. Ya no se trataba solo de dinero. Se trataba de control, de mostrarle lo fácil que era acceder a su mundo protegido. El primer instinto de Bella fue llamar a la seguridad del edificio, luego a la policía, luego a sus abogados, pero en lugar de eso, se encontró marcando el número de Isen, sin esperar realmente que respondiera a una hora tan intempestiva. Él contestó al segundo timbre, su voz alerta al instante a pesar de lo tarde. «Bella, ¿qué pasa?» La preocupación en su voz, la forma en que supo de inmediato que algo andaba mal, hizo que sus ojos se llenaran de lágrimas que había estado conteniendo durante semanas. «Llamaron», logró decir. «Mencionaron a Sofía». «Voy para allá», dijo Isen sin dudarlo. «Cierra todo. No abras la puerta a nadie más que a mí». 20 minutos después estaba allí, todavía con vaqueros y una camisa puesta a toda prisa, el pelo revuelto por el sueño, pero la mirada aguda y concentrada. Claramente había conducido por la ciudad sin importarle los límites de velocidad ni su propia seguridad. Detrás de él estaba un niño de pelo oscuro y mirada seria. Jaime, se dio cuenta, el hijo de 8 años con el que Isen había estado hablando por teléfono. No podía dejarlo solo. Isen explicó en voz baja, con la mano en el hombro de Jaime. Su niñera vive demasiado lejos para una emergencia en plena noche. Jaime miró el ático con los ojos muy abiertos, observando los muebles y las obras de arte caras, pero su atención se centró rápidamente en su padre. «Papá, ¿está todo bien?», preguntó, y Bella pudo percibir la preocupación en su joven voz.
Este niño estaba acostumbrado a las emergencias nocturnas, acostumbrado a que lo despertaran y actuaran con rapidez cuando las situaciones se ponían peligrosas. «Todo bien, amigo», dijo Isen con voz suave pero firme. «Solo necesito asegurarme de que esta señora y su bebé estén a salvo». «¿Recuerdas lo que hablamos sobre ayudar a quienes lo necesitan?». Jaime asintió solemnemente, y Bella se dio cuenta de que no era la primera vez que este chico se encontraba en una situación de protección. Había una madurez en sus ojos que hablaba de una experiencia que superaba sus años, de comprender que a veces los adultos se enfrentaban a problemas que requerían rapidez mental y acciones valientes. Observando a Isen con su hijo, al ver cómo Jaime confiaba plenamente en su padre a pesar de haber sido despertado y llevado a casa de un desconocido, Bella sintió que su comprensión de este hombre cambiaba de nuevo. No era solo alguien bueno con los niños. Era un padre que claramente había tenido que tomar decisiones difíciles, que le había enseñado a su hijo que proteger a los demás valía la pena el sacrificio personal. El amor entre ellos era evidente en cada interacción, tranquilo, firme y absolutamente inquebrantable. «Las amenazas están aumentando», dijo Isen una vez que Jaime se acomodó en el sofá con un libro y un zumo. «No solo buscan dinero. Quieren que estés asustado, aislado, que dependas de su tiempo». Su formación policial era evidente en cómo analizaba la situación, dividiéndola en componentes manejables en lugar de dejar que el miedo impulsara la respuesta. «Necesitamos saber exactamente a qué nos enfrentamos. ¿De qué tipo de deudas estamos hablando? ¿Con quién están conectadas estas personas?». Bella respiró entrecortadamente y comenzó a explicar. La adicción al juego de su marido había sido un secreto cuidadosamente guardado, gestionado a través de juegos privados y cuentas en el extranjero de las que no sabía nada. Cuando él murió en lo que ella creyó un accidente fortuito, heredó no solo sus legítimos intereses comerciales, sino también una red de deudas de juego con personas que no perdonaron ni olvidaron. «Pensé que podría manejarlo discretamente», admitió. «Pagarlas, hacer que desaparezcan sin que nadie sepa lo mal que se han puesto las cosas». «¿De cuánto estamos hablando?», preguntó Isen con suavidad, y cuando Bella se lo contó, vio que apretaba la mandíbula. Era una cantidad asombrosa, más de lo que la mayoría de la gente vería en toda su vida, pero no imposible de pagar para alguien con sus recursos. «No se trata del dinero», continuó. «Quieren que liquide activos específicos, venda ciertas propiedades. Creo que buscan algo más que el cobro de deudas. Creo que quieren controlar partes de mi imperio empresarial». Isen se quedó en silencio un largo momento, procesando la información. Desde el sofá, la voz de Jaime se escuchó inesperadamente. «Papá, los malos intentan hacerle daño al bebé». La inocente pregunta atravesó la conversación adulta como un cuchillo, reduciendo la compleja manipulación financiera a su esencia. Sí, gente mala estaba amenazando a un niño, y eso era algo que Isen no podía ni quería tolerar. «No si puedo evitarlo, amigo», dijo Isen, con una promesa en su voz que hizo que el corazón de Bella se detuviera. Entonces comprendió que ya no se trataba solo de protección temporal. Se trataba de familia, de personas que decidieron mantenerse unidas cuando el mundo se volvió peligroso. Al ver a Isen y Jaime, al ver la determinación en sus rostros, Bella sintió algo que no había experimentado en meses. Sintió que ya no se enfrentaba a esto sola. La solución, cuando llegó, fue elegante en su simplicidad. La experiencia de Isen en las fuerzas del orden le había dado contactos tanto en empresas de seguridad legítimas como en servicios de protección menos convencionales. Más importante aún, su instinto para interpretar situaciones peligrosas era justo lo que Bella necesitaba para sortear las amenazas cada vez más complejas. «No puedo quedarme aquí a tiempo completo», dijo. «Jaime necesita estabilidad, necesita su propia rutina en casa y en la escuela, pero puedo ayudarte a mejorar la seguridad, enseñarte a reconocer y responder a las tácticas de escalada». «¿Y si te contratara?», preguntó Bella de repente. «No como cuidador temporal de niños,
sino como jefe de seguridad de mi empresa. Un puesto legítimo, todas las prestaciones, un salario que te permitiría cuidar mejor de Jaime. Vio cómo su expresión cambiaba. La cuidadosa consideración de alguien que ha aprendido a desconfiar de las soluciones fáciles. No estoy ofreciendo caridad, continuó. Estoy ofreciendo trabajo a alguien cuyas habilidades necesito y en cuyo juicio confío. Isen guardó silencio un buen rato, mirando a Bella y a su hijo, sopesando las opciones y las consecuencias. Jaime, con la sabiduría intuitiva de los niños, habló en el silencio. Papá, si los ayudas, significa que el bebé estará a salvo. Cuando Isen asintió, Jaime sonrió. Entonces, deberías hacerlo. Mamá siempre decía que debemos ayudar a la gente cuando podamos. La simple verdad de una niña de 8 años atravesó todas las complicaciones y miedos de los adultos. Esa noche, por primera vez, desde que comenzaron las amenazas, Bella durmió plácidamente. Isen había insistido en quedarse, instalándose en el sofá desde donde podía vigilar tanto la puerta principal como el pasillo que conducía a las habitaciones. Jaime se había acurrucado en la habitación de invitados, ya profundamente dormido con la adaptabilidad de la infancia. El apartamento. Se sentía diferente con ellos allí, no solo más seguro, sino más vivo, lleno de los sonidos de personas que se preocupaban por los demás. Cuando Bella despertó a la mañana siguiente, encontró a Isen en la cocina, preparando café mientras Jaime estaba sentado en la barra del desayuno, dándole cuidadosamente a Sofía trocitos de plátano. La escena doméstica era tan natural, tan apropiada que la dejó sin aliento. Así era la familia. No personas perfectas en circunstancias perfectas, sino personas que elegían cuidarnos unos a otros a pesar de las complicaciones y los desafíos. Jaime es muy bueno con ella, observó Bella, viendo a su hija reírse de algo que el niño estaba haciendo. Papá me enseñó, dijo Jaime con orgullo. Dice que los bebés son solo personitas que necesitan ayuda extra para entender las cosas. La sabiduría en esa simple declaración, claramente transmitida de padre a hijo, hizo que Bella sintiera una opresión en el pecho. Este era el tipo de crianza que quería para Sofía. Nada de reglas ni restricciones, sino comprensión y paciencia. Durante las semanas siguientes, su inusual dinámica familiar se convirtió en algo que parecía a la vez temporal y permanente. Isen se unió oficialmente a la empresa de Bella como consultor de seguridad, un puesto que aprovechaba su experiencia en las fuerzas del orden, al tiempo que le proporcionaba los ingresos estables que necesitaba. Jaime prosperó con la estabilidad adicional, destacando en su nueva escuela y formando un vínculo protector con la pequeña Sofía que era hermoso de ver. Las amenazas de los acreedores de su esposo se desvanecieron gradualmente a medida que la investigación de Isen revelaba el alcance de sus actividades ilegales. Con los canales legales adecuados y la participación de las fuerzas del orden, la campaña de intimidación se desmoronó. La deuda se resolvió de forma legítima. Medios, y los depredadores que habían estado rondando a la familia de Bella se dispersaron en busca de presas más fáciles. Pero para entonces, la crisis que los había unido se había convertido en algo que ninguno de los dos esperaba. No vivían exactamente juntos. Isen tenía su propio apartamento, y Jaime tenía su propio espacio y rutinas, pero la mayoría de las noches los encontraban en el ático de Bella, compartiendo comidas y cuentos para dormir, ayuda con las tareas y conversaciones tranquilas después de que los niños se durmieran. No era un acuerdo tradicional, y nunca habían hablado de hacerlo oficial o permanente. Era simplemente la vida que habían construido juntos, día a día, decisión tras decisión. 5 meses después de esa primera noche en la guardería, Bella se encontró viendo a Isen armar una estantería en su sala de estar, mientras Jaime le leía a Sofía, de 11 meses, en la alfombra cercana. El biberón reposaba casualmente sobre la mesa de centro, ya no era un símbolo de crisis o necesidad, sino simplemente parte de su rutina diaria. Nadie se había mudado oficialmente con nadie.
Simplemente se sentían atraídos el uno por el otro de forma natural, encontrando consuelo y alegría en el simple hecho de estar juntos. «Cree que somos una familia», anunció Jaime, levantando la vista del libro ilustrado que le había estado mostrando a Sofía. El bebé había estado señalando a cada persona y balbuceando algo que sonaba claramente como «papá por Isen, mamá por Bella y Babe por Jaime». «¿Lo somos?», preguntó, sin exigir una respuesta, pero con genuina curiosidad por cómo definir en qué se habían convertido. Bella y Isen intercambiaron miradas a través de la habitación, sin confirmar ni negar, ambos entendiendo que algunas cosas eran demasiado complejas para etiquetas simples. «¿Qué opinas?», preguntó Belle, devolviendo la pregunta al chico cuya sabiduría los había guiado en tantos momentos difíciles. Jaime lo consideró seriamente, con el rostro fruncido por la concentración. «Creo que las familias son personas que se cuidan entre sí, incluso cuando no tienen que hacerlo», dijo finalmente. La definición era tan perfecta, tan fiel a lo que habían construido juntos que ambos adultos sintieron un nudo en la garganta por la emoción. Mientras Isen terminaba la estantería y Jaime ayudaba a ordenar los libros, historias de aventuras junto a volúmenes de negocios y libros de cartón para bebés, el biberón encontró su lugar en el estante del medio, no expuesto como un trofeo ni escondido como un secreto vergonzoso, sino colocado con naturalidad donde Sofía pudiera alcanzarlo cuando fuera mayor, donde pertenecía al paisaje de su vida compartida. Más tarde esa noche, después de que Jaime se hubiera quedado dormido en el sofá y lo hubieran llevado a la habitación de invitados que se había convertido en su segundo dormitorio, Bella y Isen se sentaron en extremos opuestos del sofá, con Sofía jugando con bloques entre ellos. El silencio era cómodo, lleno de los pequeños sonidos de un niño jugando y el zumbido lejano de la ciudad más allá de las ventanas. «La gente no para de preguntarme si estamos juntos», dijo Bella en voz baja, sin mirar a Isen, pero concentrada en ayudar a Sofía a apilar sus coloridos bloques. «Oficialmente, quiero decir, si esto es en serio o solo por conveniencia». Isen tomó un bloque que se había caído, sus dedos rozando los de Bella mientras ambos intentaban recuperarlo. El contacto fue breve, pero eléctrico, un recordatorio de la atracción que vibraba bajo su cautelosa amistad. «¿Qué les dices?», preguntó Isen. Y había algo en su voz que sugería que realmente quería saber. No porque necesitara definiciones, sino porque sentía curiosidad por cómo veía ella lo que habían construido juntos. Bella sonrió, finalmente mirándolo a los ojos, que es complicado, lo que de alguna manera se siente más honesto que cualquier respuesta simple. La verdad se instaló entre ellos, cómoda y real. Jaime le preguntó a su maestra si podía llevar a su familia al picnic de la escuela. Isen dijo que quería saber quiénes eran. Bella se sintió. Su corazón dio un vuelco al ser incluida en esa definición, ante la facilidad con la que una niña de 8 años había asimilado su inusual arreglo. «¿Qué dijo?», preguntó, aunque sospechaba que ya sabía la respuesta. «La gente que asiste». Isen respondió, y ambos sonrieron ante la perfecta simplicidad del asunto. Jaime había destilado la familia hasta su elemento más esencial: presencia, fiabilidad, la decisión de estar ahí cuando importaba. Como convocada por la conversación sobre ella, Sofía gateó hacia el biberón que habían dejado en la mesa de centro. Ambos adultos lo alcanzaron a la vez, sus manos volvieron a tocarse, y esta vez no se separaron de inmediato. «Tiene buen instinto», murmuró Isen, observando cómo Sofía recuperaba el biberón y se lo ofrecía primero a Bella, luego a él, aplaudiendo con alegría cuando cada adulto fingía beber. «Ella sabe quiénes son los suyos». Bella asintió, y la frase se sintió cargada de un significado que iba más allá de lo que decían. Sofía los había acogido como familia con sus acciones y expectativas, con la forma en que los trataba con igual confianza y cariño. Al caer la noche y comenzar la rutina habitual de ordenar, guardar los juguetes y prepararse para dormir, Bella sintió una profunda satisfacción. Esta no era la vida que había planeado ni esperado, pero era la vida que habían creado juntos a través de las crisis y el cariño, eligiéndose día tras día sin grandes proclamaciones ni compromisos formales.
Al llegar al pasillo, donde sus caminos se bifurcaban hacia habitaciones separadas, se detuvieron como siempre. «Buenas noches», dijo Isen. «Y buenas noches», respondió Bella. El simple intercambio cargaba con todo el peso de los sentimientos no expresados y los límites cautelosos. No hubo beso, ni declaración, ni intento de definir o controlar lo que existía entre ellos. En cambio, había algo más preciado. La tranquila certeza de que mañana volverían a elegirse, de que la botella estaría ahí para Sofía cuando la necesitara, de que Jaime despertaría sabiendo que estaba a salvo y amado, de que la familia que habían construido con intención, en lugar de convencionalismos, seguiría creciendo y evolucionando en la dirección que les pareciera correcta. Algunas cosas, Bella había aprendido, se volvían reales, no al ser nombradas o reclamadas, sino al vivirlas día tras día, elección tras elección, botella tras botella. Y mientras yacía en su cama, escuchando los suaves sonidos de respiración provenientes de las otras habitaciones, se dio cuenta de que había encontrado algo más valioso que toda su riqueza y seguridad juntas. Había encontrado su hogar en el lugar más inesperado, no en la perfección ni en la permanencia, sino en el hermoso, complejo y absolutamente humano acto de estar presente para las personas que importaban. Post.